No pierdas de vida mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Proverbios 4:21. Hola chicos, muy buen día. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa mañana? Bienvenidos a nuestro nuevo tutorial de ciencias naturales. ¿Recuerdan cómo estaban ubicados los continentes hace 200 millones de años? Y entonces, ¿ahora cómo están? ¿Por qué sucede todo esto? Vamos a recordar algo. ¿En qué capa de la Tierra se encuentran los continentes y océanos? Según la teoría de la tectónica de placas, la litosfera está fragmentada en varias placas que se encuentran asentadas sobre la astenosfera, que facilita sus movimientos gracias a la liberación del calor en el manto. La roca fundida, llamada también magma, de la astenosfera se desplaza desde la parte más interna de la Tierra hacia las zonas externas que son más frías, como lo pueden ver en la imagen. Los continentes se mueven en la deriva continental. Las placas de la Tierra están desplazándose continuamente. Algunas placas se acercan una a otra, algunas se alejan entre sí y otras se deslizan rozando. ¿Sabes por qué hay semejanzas entre Sudamérica y África o Norteamérica y Europa? Si recortas los continentes de un mapa mundi y los vuelves a armar, de manera que todos estén en contacto, te darás cuenta que los continentes encajan entre sí como si fueran piezas de rompecabezas. ¿Sabes por qué sucede esto? En 1910, Alfred Wegener, geofísico y meteorólogo alemán, propuso que en algún momento, hace millones de años, existió un supercontinente llamado Pangea, que se fragmentó y allí se formaron los continentes como los conocemos en la actualidad. Las placas en la actualidad se mueven a un promedio de 2,5 centímetros por año. Este deslizamiento desencadena una interacción entre placas, pudiendo formar cordilleras, volcanes o fallas, definiendo el relieve de la corteza terrestre. Estos deslizamientos también son los responsables de la mayor parte de movimientos sísmicos del mundo. Así es, por eso es que nosotros hemos presenciado terremotos, temblores y bueno, en otros lugares hasta tsunamis. ¿Y qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas son planchas rígidas de roca sólida que conforman la superficie de la Tierra y que están flotando sobre la roca ígnea y fundida llamada astenosfera. Las placas tectónicas en el mundo son 15 y están divididas según su tamaño. Tenemos las placas mayores o principales. Entre ellas están Sudamericana. ¿Por qué son mayores o principales? Porque son las que tienen el mayor tamaño. Si ustedes pueden ver este rompecabezas, tienen gran tamaño las mayores o principales. Por eso es que están clasificadas de esa manera. Bueno, entre ellas tenemos la Sudamericana. Si pueden darse cuenta, está en América del Sur. Muy bien. Tenemos también la norteamericana, su nombre lo dice, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta? En Norteamérica. Muy bien. Tenemos la euroasiática, que es la que cubre parte de Europa y de Asia. Muy bien. Si ustedes pueden ver dos nombres iguales en dos lugares distintos, es porque digamos que el mapa, como está cortado, pero en sí nuestro mapa es redondo, ¿no? Entonces, como está extendido,
por eso es que una parte empieza en un lado y termina en el otro. Está aquí una parte y acá está la otra. Bueno, hasta allí vamos 4, euro 3, vamos euroasiático. Tenemos la placa de Antártica, tenemos la placa africana, la australiana y la pacífica. ¿Cuántas placas mayores o principales hay? Son 7, muy bien, 7. Ahora vamos con las placas menores o secundarias. Las placas menores o secundarias se llaman así porque tienen un menor espacio de territorio, ¿verdad? O de placas. Entonces, empezamos con las menores o secundarias, las que están cercanas a nuestro país, a nuestro territorio. ¿Cuáles son? Placa de Cocos, tenemos Nazca, tenemos la placa del Caribe, Juan de Fuca, está aquí, Juan de Fuca es muy pequeñita, la placa filipina, tenemos la placa escocesa, es esta, tenemos la placa india y la placa arábiga, allí, en este pedacito de aquí. Entonces, a su vez, tomando en cuenta la composición y ubicación de las placas, estas pueden dividirse en dos tipos. Tenemos placas continentales, que son las que están cubiertas por corteza continental, eso quiere decir tierra, y en los bordes por corteza oceánica. Es por eso que en muchos casos se denominan placas mixtas. Su grosor varía entre 100 y 150 kilómetros. En cambio, las placas oceánicas son estas de acá, las que están en el mar abierto, ¿verdad? Estas son las continentales, las que tienen placa terrestre, y las oceánicas, y las oceánicas son las que están en mar abierto. Ya, las placas oceánicas están cubiertas de corteza oceánica y se forman a partir de la actividad volcánica que origina montañas submarinas, relieves volcánicos y fosas profundas. Su grosor va de 50 a 100 kilómetros. Tanto la corteza oceánica como la corteza continental que cubren las placas están formadas por los mismos elementos, pero estos se encuentran en diferentes proporciones. Sin embargo, la diferencia más significativa es que la continental es menos densa que la oceánica. Es decir, esta se puede mover con menos facilidad que la oceánica. Las placas no se propulsan a sí mismas, sino que son impulsadas por movimientos que se producen en el interior del planeta. Las placas tectónicas y su relieve terrestre. La corteza de la Tierra está en continuo movimiento. Ya, ustedes aquí pueden ver en este mapa flechitas, ¿verdad? Ya. Los procesos internos o endógenos, es lo mismo, proceso interno o endógeno, que significa que se origina o nace en el interior, son fenómenos que actúan en el interior de la corteza terrestre y son el resultado de las actividades físicas y químicas de los materiales internos. Esta dinámica interna influye directamente al modelo exógeno, o sea, al modelo externo, la parte superficial de la Tierra. ¿Ya? Aquí vemos movimientos y ustedes ven flechitas que están una enfrente de otra, ¿verdad? Estos se llaman movimientos convergentes, pero ya vamos a hablar un poco más de ellos. Estos que están de sentido contrario se llaman divergentes
y los que van uno hacia abajo y otro hacia arriba se llaman movimientos transformantes. ¿Pero qué son los movimientos convergentes? Al moverse hacia un punto en común, las placas chocan entre sí y se producen tres resultados diferentes, según el tipo de corteza en los bordes de las placas. Es decir, tenemos un movimiento convergente cuando dos placas chocan. Existen entre estos movimientos convergentes el choque de placas oceánica y continental. Cuando hay una placa oceánica, o sea, aquí en este caso tenemos el Océano Pacífico y también cercana a la Nazca, y estas son placas oceánicas, ¿verdad? Y a su vez tenemos en el otro extremo una placa continental. ¿Qué sucede? Esta es más densa. Como es más densa, la placa oceánica se hunde bajo la continental. Este proceso se denomina subducción, porque la placa pacífica se subduce a la placa continental. Observe la imagen. ¿Qué pasa cuando la placa se hunde? Gran parte de la astenosfera y de la corteza se hunden formando magma. Aquí está el magma. Cuando este asciende, alcanza la superficie produciendo erupciones volcánicas hasta formar cadenas montañosas en el borde de la placa continental. Este es un ejemplo de la cordillera de los Andes. De esta manera se formó nuestra cordillera de los Andes. Otro resultado de la interacción son los terremotos, producto del impacto de las placas. Ahora tenemos otro movimiento convergente, que también es choque de placas, y es un movimiento entre una placa continental y otra placa continental. Es decir, ambas son placas continentales. Muy bien. Cuando chocan dos placas continentales que tienen igual densidad, la corteza sufre una deformación, fracturación y plegamiento. Esto genera un borde de abducción que da lugar a cadenas montañosas jóvenes. Aquí tenemos el ejemplo de las Himalayas. Tal es el caso del choque de las placas india y euroasiática. Estas dos, cuando chocaron, formaron las Himalayas y que provoca que esta cadena montañosa siga creciendo en altura, al igual que la colisión que generó las montañas rocosas en América del Norte. Ahora tenemos el último movimiento convergente, que es oceánica-oceánica. Si la densidad de las dos placas es suficientemente distinta, puede producirse una abducción cuyo resultado final será un arco de islas. Tal es el caso de la fosa de Japón. Así se formó la fosa de Japón, en la cual la placa euroasiática subduce a la del Pacífico, así que favorece la acumulación del magma y genera volcanes y fuertes terremotos. ¿Y qué es un arco de islas? Es una clase de archipiélago formado cuando una placa oceánica subduce a otra y produce magma. Ya vimos lo que es una subducción, ¿verdad? Bien, ahora vamos con los movimientos divergentes. ¿Qué son los movimientos divergentes? Al moverse en direcciones diferentes, las placas se alejan una de otra y forman grietas entre ellas. Esto ocurre principalmente al fondo de los océanos, donde se forman cordilleras o dorsales con una hendidura central, como lo ven en la lámina, ¿no?
A medida que las placas se separan, sale a la superficie magma del manto y genera corteza oceánica nueva. Las placas norteamericana y euroasiática se separan a una velocidad de 2,5 centímetros por año. Esto genera el crecimiento del océano Atlántico. La separación de las placas Cocos y Nazca formó una hendidura en el fondo marino. La hendidura de Galápagos, responsable de la formación de las Islas Galápagos, pues es un punto caliente volcánico en el Océano Pacífico. Como consecuencia de este movimiento, las islas se deslizan 7 centímetros por año en dirección sureste. Ustedes dirán que es lo mismo las Islas Galápagos que las islas japonesas o la fosa de Japón. Pues bien, aquí en los movimientos divergentes tenemos las Islas Galápagos porque estas se alejan, ¿no? Y como están en el fondo del mar, lo que ustedes pueden ver aquí al sur es el mar. Entonces, estas placas se encuentran en el fondo. Y como estas se alejan, dejan un espacio, por eso decimos hendidura, es un espacio, dejan un espacio y ese espacio hace que la lava salga por allí, ese magma. Ahora, ese magma, a medida que va saliendo de a poco, como está en la parte superficial, se endurece y se vuelve una roca sólida. Entonces, esto hace que de a poco las islas se vayan formando. Por eso al principio las islas eran pocas, ahora son muchas más. A diferencia de los movimientos convergentes oceánico-oceánico, que también eran oceánico-oceánico, tal como las de las Islas Galápagos, pero en cambio el movimiento convergente que formó la fosa de Japón, estas chocaron, ambas chocaron e hicieron que se formen un arco de islas. Estas subieron hasta acá y formaron un arco de islas que se ven como en la imagen anterior, ¿no? Vamos a regresar un poquito. ¿Sí ven? Y estas dieron la formación a la fosa de Japón. Ahora vamos a conocer un poco sobre los movimientos transformantes. ¿Qué son los movimientos transformantes? En esta interacción, las placas se deslizan paralelamente, una respecto a la otra, es decir, no chocan ni se separan, sino que van rozando. Esto genera fricción, es decir, el roce de placas, sin construcción o destrucción de corteza. Ello se manifiesta en la superficie a partir de la generación de terremotos en zonas de la corteza con una importante zona de fracturación. Tal es el caso de la falla de San Andrés en Estados Unidos. Así es, un movimiento transformante dio origen a la formación de la falla de San Andrés en Estados Unidos, que como lo ven aquí, es de esa manera y queda así. Así se ve por el aire, en la parte, bueno, así se ve la falla de San Andrés, ¿sí? Ustedes pueden volar por la superficie, ustedes se darán cuenta en algún momento que se ve, pero bueno, aquí les dejo una lámina de cómo se ve con exactitud la falla de San Andrés. Bien chicos, este tema es muy interesante, muy bonito porque todo el tiempo nosotros tenemos terremotos, sismos, hay tsunamis y bueno, este movimiento de placas es lo que genera todas estas situaciones, ¿no? Ahora vamos a recordar, ¿qué son las placas tectónicas? ¿Recuerdan qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas son planchas rígidas de roca sólida que conforman la superficie de la Tierra.
y que están flotando sobre la roca ígnea y fundida llamada astenosfera. ¿Cuántas placas tectónicas existen? ¿Recuerdan cuántas placas tectónicas existen? 15, muy bien. Y estaban clasificadas en grandes o principales y menores o secundarias, ¿verdad? Ahora, ¿qué clases de movimientos hay? Vimos los movimientos convergentes, divergentes, transformantes, ¿verdad? Así es. ¿Qué son los movimientos convergentes? ¿Qué son los movimientos convergentes? Son cuando las placas chocan entre sí y pueden ser entre oceánica y continental, continental-continental o también oceánica-oceánica. Ahora, ¿qué son los movimientos divergentes? Los movimientos divergentes son cuando las placas se mueven en diferentes direcciones, es decir, en direcciones opuestas, se alejan una de la otra. ¿Qué son los movimientos transformantes? Es la interacción de las placas cuando se deslizan de manera paralela. Muy bien. Ahora, ¿cómo se formó la cordillera de los Andes? ¿Cómo se formó la formación de la cordillera de los Andes? A ver. Por la subducción de una placa oceánica y una placa continental. Lo vimos en la primera parte del video. Bien, chicos, hemos llegado a nuestras actividades. Tenemos el fundamento de la teoría de las tectónicas de placas. Dice la primera actividad: identifique el tipo de interacción entre las placas para que éstas se formaran. ¿Cómo se formó la cordillera de los Andes, las Islas Galápagos, la cordillera de las Himalayas, la fosa de Japón y la falla de San Andrés? Aquí ustedes tienen que escribir, a ver qué tipo de movimiento fue. Por ejemplo, la cordillera de los Andes. ¿Qué tipo de movimiento fue? Fue un movimiento convergente. ¿Y entre qué placas se formó? Entre una placa oceánica y una placa continental. Así, de esta manera van a hacer las demás, ¿ya? En el numeral 2 tenemos relaciones mediante líneas los tipos de movimientos con su respectiva descripción. Está muy sencillo. En el numeral 3 tenemos completo. Las placas tectónicas son, ¿qué son las placas tectónicas? Ya. B, las placas tectónicas se mueven a un promedio de, ¿cuántos centímetros son por año? En el C, existen placas tectónicas en el mundo. A ver, ¿cuántas placas tectónicas en el mundo? ¿Ya? En el D, las placas tectónicas se clasifican en, ¿cuál era su clasificación? ¿Qué es subducción? Ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, en el numeral 4 tenemos, completa la tabla con los nombres o literales que corresponden a las placas tectónicas del mapa. Tenemos un ejemplo. El numeral 1 dice, australiana. ¿Cuál es la australiana? La G. Esta es la placa australiana. Entonces, en esta columna ustedes van a escribir el literal que corresponde según el nombre que les da. En cambio, en estas dos columnas, usted va a observar el literal que les da. Por ejemplo, aquí tenemos la O, y la O se refiere a Juan de Fuca. La L, ¿dónde está la L? A ver, vamos a buscar la L. Aquí está la L. ¿Qué placa es esa? Ustedes van a escribir los nombres y de esta misma manera van a terminar las demás. Espero que la clase del día de hoy haya estado de su total agrado. Nos vemos en un próximo tutorial. Bendiciones. Bye bye.